Principio de Bernoulli. Somos el equipo número 1 de la asignatura Mecánica de Fluidos, integrado por Bravo González Daniel, servidor, Becerra Álvarez Alan, Jarquín García Manuel Alejandro, Maldonado Campos Jaime Jonathan y Velázquez Morales Jesús. Lo que se va a explicar en la siguiente presentación va a ser la ecuación de Bernoulli, sus aplicaciones, su deducción y además se va a resolver un ejercicio a mano y en código EES. Comenzamos. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli establece una relación entre la velocidad, la presión y la elevación en que influyen en un fluido incompresible y estacionario, además de despreciar completamente la fricción debido a la viscosidad del fluido y las paredes de la tubería. En la imagen se puede observar una tubería en la cual se van a tomar dos secciones. Del lado izquierdo se puede observar una presión 1 que esté ingresando. Aquí tenemos un extracto de la tubería, entonces se considera eh, un área 1 de este lado, la longitud de dicho extracto y la altura. Del lado derecho se puede observar la presión 2, el área 2, la altura 2 y la longitud de el otro extracto tomado. Hay ciertos limitantes a considerar en la ecuación de Bernoulli. Se debe tener en cuenta las regiones en las paredes de la tubería, ya que al analizar un punto demasiado cercano a las paredes de la tubería, la velocidad del fluido disminuye debido a la fricción producida en las paredes, por lo que la exactitud será mayor mientras el área transversal sea lo suficientemente grande para que la fricción no afecte al análisis. Otro punto es que el fluido debe ser incompresible. ¿Qué quiere decir esto? La densidad debe ser constante a lo largo de todo el flujo para que se cumpla la ecuación de Bernoulli. Otro punto a tomar es que en el flujo dentro de la tubería la velocidad del fluido no debe variar con el tiempo. Es decir, todas las partículas que pasen por ese punto lo harán con la misma velocidad y la distribución de líneas de corriente del flujo no cambia con el tiempo. Aplicaciones. Existen diversas aplicaciones para la ecuación de Bernoulli, pero principalmente se aplica al estudio del movimiento de flujos líquidos en tuberías. De la ecuación se deduce que una reducción de la superficie transversal de las tuberías. Otra aplicación que se da es en chimeneas, ya que existe diferencias de presiones y al hacer un análisis se puede hacer una deducción para así resultar más fácil la extracción de gases de combustión en dicha chimenea o conducto. De igual manera se puede utilizar en aviación. El efecto de Bernoulli es el origen de la sustentación de los aviones, debido a que las alas de los aviones están diseñadas con el objetivo de lograr que se produzca un mayor flujo de aire en la parte superior del ala. De igual manera se puede considerar para automóviles, ya que son objetos moviéndose a través del aire, relacionado a la aerodinámica. Pasamos ahora a la deducción de la ecuación de Bernoulli. Vamos a empezar analizando una tubería con un flujo constante.
Aquí se puede observar esta línea, la cual ilustra el curso de una partícula del fluido a través del tiempo, la gravedad que está actuando, y en dicha tubería se va a tomar una sección de volumen respecto a la línea de flujo para analizarla. Esta sección la podemos delimitar en sus límites, y aquí se observa el eje de coordenadas en X y en Z, en que se encuentra situada dicha tubería. Aquí tenemos nuestro diferencial de área, la longitud, y S, que es el fluido que se mueve a través de una línea de corriente, y se va a emplear la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Con la diferencia de presión podemos establecer entonces una sumatoria de fuerzas en la sección, sabiendo que F es igual a la presión que se encuentra ejercida en el área transversal. Aquí podemos ver esta línea, que es la presión que entra en la tubería, y una línea que va en dirección opuesta, la cual va a ser denotada en un signo negativo en la sumatoria de fuerzas. Tenemos el peso, que es masa por gravedad. Entonces, la sumatoria de fuerzas quedaría que es igual a la presión por el diferencial de área menos, porque va en dirección negativa, la presión más el cambio de presión, todo eso multiplicado por el diferencial de área menos el peso, masa por gravedad. Y aquí tenemos dz con respecto a la posición. Esto puede ser igual considerado como el seno del ángulo, el seno de teta. Y todo esto entonces va a ser igual a la masa por aceleración. Como he dicho, dz con respecto a la posición va a ser la relación trigonométrica para obtener la magnitud del peso en el eje S a partir del eje Z por la fuerza de gravedad, para poder sumarlas a las fuerzas paralelas, presiones, que son las presiones ejercidas en áreas. Entonces nuestra ecuación resultante queda de esta manera, y se sabe que la definición de la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como su nombre lo indica, establece una relación de cambio en función del tiempo que discrepa con la definición de un flujo estacionario. Utilizaremos entonces la velocidad en función de posición y no del tiempo, teniendo entonces aceleración igual a la velocidad multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Nos queda entonces de esta manera la ecuación: presión por dA menos presión más dP por diferencial de área menos masa por gravedad por dz con respecto a la posición, y todo esto igual a la densidad por el volumen por la velocidad, y esto multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Esto también se representa con otras unidades, y entonces, eliminando términos, aquí se puede observar, se eliminan, se repiten, se van, y nos queda de esta manera. De esta manera es igual a la densidad por la velocidad con respecto a la velocidad. Entonces, entonces está multiplicando, pasa al otro lado de la ecuación dividiendo, y se observa que se pueden eliminar términos.
y nos queda igual a la velocidad con respecto a la velocidad. Entonces, el cambio de la presión sobre la densidad más la gravedad con respecto a z más la velocidad con respecto a la velocidad es igual a 0. Entonces, ahora nada más integramos para quitar las derivadas de la ecuación y nos queda de esta forma. Cabe resaltar que el cambio de presión sobre la densidad entra otra dependencia de las limitaciones que se encuentran en esta ecuación, ya que la densidad depende de la presión, pero al limitarse esta ecuación a únicamente fluidos incompresibles, esta dependencia no es aplicable, por lo que el cambio de presión sobre la densidad pasa a ser presión sobre densidad. Entonces, continuamos con nuestras integrales. Nos queda de esta manera para eliminar las derivadas. Nos queda de esta forma: presión sobre densidad más gravedad por z más integral velocidad con respecto a la velocidad igual a una constante, y nos queda la ecuación de Bernoulli de esta forma: presión sobre densidad más gravedad por z más la velocidad al cuadrado sobre 2, y esto es igual a una constante. Bueno, una vez haya visto la parte teórica de cómo se deduce la ecuación de Bernoulli, procederemos a realizar un pequeño ejercicio en base a esa ecuación y de cómo se utiliza. El ejercicio es el siguiente. Un tanque de agua presurizado tiene un orificio de 10 centímetros de diámetro en la parte inferior, donde el agua se descarga a la atmósfera. El nivel del agua está a 2,5 metros por encima de la salida. La presión de aire del tanque por encima del nivel del agua es de 250 kilopascales, lo que vendría siendo la presión absoluta, mientras que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Despreciando los efectos de fricción, determinar la tasa de descarga inicial de agua del tanque. Bueno, para la solución de este problema, primero tomaremos la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora identificamos los puntos en los cuales se aplicará la ecuación de Bernoulli. Por lo que el punto 1 será la superficie libre del tanque y como punto 2 la salida del orificio. Este mismo punto será tomado como el nivel de referencia o el eje de coordenadas, por lo que Z2 será igual a 0. Y ahora, observando que la velocidad de fluido en la superficie libre es muy baja, entonces la velocidad 1 será considerado como 0, y ya que el agua se descarga a la atmósfera, entonces la presión 2 será igual a la presión atmosférica, por lo que la ecuación de Bernoulli se simplificará de la siguiente manera. Dado que la velocidad 1 será 0, este se cancelará, y de igual manera, como Z2 es igual a 0, también se cancelará, por lo que la nueva ecuación será la siguiente. Y ahora, resolviendo para la velocidad 2 y sustituyendo los valores dentro de la nueva ecuación, se tiene que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la presión 1 menor la presión 2 sobre la densidad, más 2 veces la gravedad por Z1. Sustituyendo los respectivos valores dentro de la nueva ecuación, se tiene que el resultado de la ecuación anterior para la velocidad 2 es 18.68 metros sobre segundo. Y ahora, para calcular la tasa de descarga inicial, se utilizará la siguiente fórmula de flujo volumétrico, que es igual a el área del orificio por la velocidad 2, y esto a su vez va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado por la velocidad 2 sobre 4. Sustituyendo los valores que se proporcionan en el ejercicio, se tiene que la tasa de descarga inicial del tanque es igual a 0.1467 metros cúbicos sobre segundo.
Bueno, ahora bien pasaremos a explicar el ejercicio, pero ahora usando un programa. En este caso usaremos el programa ES para solución de este problema. Es que nada hay que tomar en cuenta. Bueno, para este ejercicio hice un pequeño dibujo para hacer un poquito mayor de entendimiento. Ya sabemos que la ecuación de Bernoulli es esta, que es la presión dividida sobre la densidad más la velocidad al cuadrado entre 2 más g por z, que va a ser igual a una constante. Pero en este caso, como vamos a utilizar esta ecuación para dos puntos, para analizar el comportamiento en dos puntos de este tanque, entonces esa parte que es la presión 1 dividido sobre la densidad más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más g por la altura 1 va a ser igual a lo mismo que va a haber, pero ahora en este punto 2 que tomaremos referencia como este, ya que todo tiene que ser igual a una constante. Ahora bien, la presión 1 dice en el problema, bueno, que esto tomaré como presión 1 son 250 kilopascales, y en donde sale que es a la presión atmosférica, entonces se la llamará la presión 2. Entonces ahí es importante el análisis. El orificio, que es el diámetro del orificio de la parte inferior en donde sale el agua, es de 0.1 metros o 10 centímetros de diámetro. Ahora bien, la altura desde este orificio hasta el tanque es de 2.5 metros. Por lo tanto, esta la llamaremos altura 1, la de 2.5 metros. Pero ahora bien, como sabemos que está saliendo esa agua por ese orificio, no hay una altura 2. Por lo tanto, la altura 2 la vamos a tomar como 0. Mientras que la velocidad, como no hay algo que esté entrando, ya que el tanque está cerrado, entonces no hay una velocidad 1. Por lo tanto, la velocidad 1 que en esta parte sería 0. Pero como hay de este fluido, que es agua, saliendo por el orificio, va a tener una velocidad. Por lo tanto, esa va a ser distinta de 0. Y esta va a ser la velocidad 2. Pero como es agua, sabemos que su densidad va a ser de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, teniendo esta ecuación, vamos a despejarla en términos de B2 porque es lo que queremos para sacar la tasa de descarga inicial de agua del tanque. Entonces, necesitamos obtener la velocidad 2 para sacar la tasa de descarga del agua en este punto. Entonces, al despejar, nos queda que la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2 veces la presión 1 menos la presión 2 sobre la densidad, más 2 veces la gravedad por la altura 1, más la velocidad 1, perdón, al cuadrado, más 2 veces la altura, 2 veces la gravedad por la altura 2. Pero como ya había dicho, la altura 2 en este caso va a ser igual a 0 y la velocidad 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, simplificando la ecuación, nos quedaría que la velocidad 2 al cuadrado es igual a 2 veces la presión 1 menos la presión 2 sobre la densidad más 2 veces la gravedad por la altura 1. Y esta es prácticamente toda la ecuación que nos va a servir para meter los valores en el programa. Ahora, yéndonos al programa, más que nada solo metemos los valores, ¿verdad? Y lo que queremos encontrar. Aquí ya he asignado todos los valores, que el diámetro es de 0.1 metros, la densidad ρ es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la altura 1 es 2.5 metros, la presión 1 es de 250 kilopascales. Por lo tanto, aquí le pondré 250.000 pascales. La presión 2 son 100.000 pascales. La gravedad obviamente es 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
Y ahora en esta parte, que, bueno, claramente esa es la velocidad 2 y le estoy sacando su raíz a todo esto, a esta parte de aquí, que como hay un término común, saco el 2 y saco su raíz de todo esto, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, es esto. Entonces nos queda esto, ¿verdad? Como he dicho, como en esta parte tiene un factor común, entonces el 2 va a multiplicar a toda esta parte. Y esta entonces así quedaría la ecuación. Entonces, vamos al programa y esos son los valores que metí aquí. En donde es la velocidad 2, que es igual a su raíz, que va a multiplicar 2 veces a todo esto que es la presión 1 menos la presión 2 sobre la densidad más la gravedad por la altura 1. Y ahora bien, vamos a prestar atención en las unidades, en donde claramente he puesto que el diámetro está en metros, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado, la presión 1, simplificando los valores, ya sabemos que es Newton sobre metro cuadrado, pero simplificando todas las unidades, nos quedaría que es igual a kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Esto es importante porque si no, al resolver el ejercicio o el problema nos va a salir que las unidades son inconsistentes. Va a aparecer el resultado, pero las unidades nos va a decir que son inconsistentes, por lo tanto hay que dejarlo o manejarlo de esta manera, que es kilogramos entre metro por segundo cuadrado, la presión 2 igual con las mismas unidades, ρ que es la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Esto hay que quedar claro que son los valores o las unidades que nos está asignando el programa a la hora de resolver esto, al igual que el, el área transversal, ¿verdad? De el tanque, no, del orificio, perdón. Y este es la descarga inicial que se está dando en ese orificio, en el punto 2, y la altura que está dada en metros. Entonces, aquí está el área transversal, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, y este es la tasa de descarga inicial del agua del tanque, que es el flujo volumétrico en pocas palabras, que es igual a la sección transversal o al área transversal por la velocidad 2, porque queremos sacar cuál es la tasa inicial de descarga en ese punto. Entonces, una vez resolviendo los datos, nos da los datos, como ya les había comentado. Estos son los valores que ya le asigné, de la gravedad, presión 2, la altura, la densidad, la presión 1 y el diámetro. Ahora estos son los valores que nos ha arrojado, que es la sección transversal, el área transversal, perdón, el flujo, la velocidad 2, que como les había comentado, para que saliera en metros sobre segundo, y este es el resultado, que es el flujo volumétrico, que el resultado es 0.1463 metro cúbico sobre segundo. Esa es la tasa inicial de descarga en el tanque del agua. Y como les había comentado, aquí nos dice que no detecta problemas o problemas con las unidades, porque la presión aquí la estamos poniendo como kilogramo entre metro por segundo cuadrado. Y bueno, eso es todo para la resolución o el entendimiento de este problema.